Ok, vamos a retomar ahora el circuito presentado anteriormente como módulo de reloj. Y ahora le vamos a agregar y lo que es el sensor LM35 para que veamos cómo se realiza ahora la conexión de ambos y podamos estarlo monitoreando al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo se hace este tipo de conexiones? Bueno, ya tengo conectado este módulo. Lo único que necesitaría entonces es simplemente agregarle el M35 que ya habíamos visto básicamente, que es al GND que va al pin número 3, ¿sí? El BSC que va al pin número 1, ¿sí? Y el pin 2 a cualquiera de esos tres. Y hemos venido manejando el A0 como la conexión entre ellos. Entonces, estas serían básicamente el circuito armado, ¿sale? Entonces, si arman estas conexiones, yo puedo retomar entonces el mismo programa que hicimos para el caso del reloj, ¿sí? Solamente lo vamos a adecuar para que funcione tanto para reloj como para sensor de temperatura. Entonces, simplemente voy a agregar hasta un comentario como sensor de temperatura, que siempre es bueno ponerle, por cierto, este tipo de comentarios a sus programas para estar seguros qué cosa hace, porque luego podemos llegar a tener tantos que nos confundimos con qué hace cada uno de ellos. Entonces, sensor de temperatura más módulo de reloj, básicamente es el LM35 y el DS1302. Entonces, este programa ya lo teníamos previamente realizado, ya están prácticamente estas conexiones listas. Entonces, incluso del primer programa, retomo las variables que habíamos declarado como CX, TX y VX, ¿sí? Entonces, básicamente lo que hago es, eh, ya están declaradas lo que es la comunicación con el reloj, así que eso no se va a cambiar, ya está mandado a imprimir todo lo que tiene que ver con el reloj, ¿sí? Entonces, en esta sección, lo que voy a agregar es la serie de pasos que ya habíamos hecho para medir la temperatura. Sí, que era medir el análogo 0, eh, convertir a un voltaje ese código que nos está dando y ese voltaje a su vez convertirlo en temperatura. Ya con esta información, entonces, eh, ya sea en la siguiente línea o le voy a quitar este println, ¿vale? Igual que acá voy a dejar un espacio, control C, control V, ¿sí? Y aquí voy a mandar a imprimir con un LN al final lo que es la temperatura. Inclusive puedo mandar un letrero, algo así como temperatura en grados centígrados es igual, que me deje este espacio, ¿sí? Para que se vea diferente. Por cierto, como ya agregué esto, ya le voy a quitar el N de aquí, se lo dejo a este, ¿sí? Y aquí mando a imprimir TX, que también si se acuerdan del caso anterior, no solo mandé a imprimir TX, sino a CX y a VX, pero ahorita nada más es el TX. Así como está el programa, básicamente ya lo puedo descargar a la computadora, perdón, al Arduino, poniéndolo con algún otro nombre, de preferencia pongan nombres diferentes, pero que estén relacionados a lo que estamos haciendo. Ya marca subido. Entonces, ¿qué es lo que miraríamos? Esencialmente es la fecha, la hora y la temperatura. Fíjense cómo va cambiando la temperatura. Originalmente lo habíamos programado a las 5:34, ya han pasado 10 minutos desde ese momento cuando vimos los otros dos videos, ¿sí? O el video anterior más bien. Entonces, aquí tengo fecha, hora y temperatura, ¿sí? Pero aquí está monitoreando la temperatura cada segundo y hay veces que no es viable algo así, sino nos conviene más un promedio. Un promedio, por ejemplo, podría ser que cada minuto obtenga las 60 mediciones y a partir de eso me dé el promedio, ¿sí? Entonces, ¿cómo le voy a hacer para eso?
Esencialmente se hace en una serie de pasos. Primero, voy a declarar una variable, como lo quiero cada minuto, una variable que voy a llamar bmin, ¿sí? Que va a ser igual a tmin. Si se acuerdan, este tmin es la manera en la que mando a imprimir los minutos, ¿sale? Si hice eso, entonces como estamos declarando todas las variables acá arriba, me voy hasta arriba, después del float, voy a declarar otro int, y este va a ser el valor de los minutos, ¿sí? ¿Qué hace entonces esta instrucción? Me va a estar guardando en qué minuto va, ¿sí? Y antes de que yo guarde eso, lo que voy a hacer es comparar la información para saber si ya pasó un minuto o no. ¿Cómo se hace eso? Básicamente para eso existe la instrucción if. Entonces le voy a decir, si el valor de ese minuto es diferente al que tiene el reloj actual, ¿sí? Entonces, si son diferentes, ya que me saque el promedio, ¿sí? Si no son diferentes, entonces básicamente se pone else, ¿sí? Y aquí lo que hago es que me esté sumando los valores de temperatura. Entonces, recuerden que acá voy a estar midiendo la temperatura. Entonces, lo que voy a hacer es ir sumando todos los valores de temperatura para que al final pueda sacar el promedio. ¿Cómo se le hace eso? Voy a poner una variable que se llama el promedio de la temperatura. Es igual al promedio de la temperatura más el valor que medí arriba como Tx, ¿sí? Si hice esto, entonces arriba voy a declarar esa variable que acabo de crear ahorita como pt, ¿sí? Que es la sumatoria de los valores de la temperatura, ¿sí? Entonces el promedio de la temperatura va a ser igual inicialmente a 0. Le pongo punto y 0 para que entiendan la computadora que es con decimales. Y una vez declaro otra variable que le voy a llamar valor del promedio de la temperatura. También va a ser igual a 0 de manera inicial, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Recuerden, vale 0. 0 más 20, pongamos que es el primer valor. Ahora pt vale 20. 20 más lo que siga valiendo y así sucesivamente va a estar guardando la sumatoria de los 60 datos, ¿sí? Como lo quiero de esta manera, entonces voy a hacer que solamente me imprima la temperatura hasta el final, hasta el minuto. Entonces, para hacer eso, voy a descartar estos dos, ¿sí? Inicialmente voy a hacer que siga avanzando eh, el reloj. ¿Por qué? Para que se salte a la siguiente línea, ¿sí? Si no, como si se acuerdan, el último print es print, no print ln, con esto va a hacer que salte a la siguiente línea, así sucesivamente. Y aquí arriba es donde voy a colocar lo que me interesa. El valor del promedio de la temperatura es igual a lo que haya sumado acá entre pues, los 60 datos que va a obtener en un minuto. De esa manera ya tengo el promedio. Y entonces, básicamente puedo copiar estas dos líneas, ¿sí? Control C, Control V, perdón, hay que borrar esto, ¿sí? Y puedo mandar a imprimir, mandé a imprimir un espacio acá, aquí está dado el espacio, así que no es necesario, pero en vez de la temperatura X va a ser el valor del promedio de la temperatura, ¿sale? Y una vez que me imprima eso, voy a regresar el valor de esta sumatoria a 0, para que vuelva a empezar a sumar los siguientes 60 datos. De esta manera, con este programa, si se fijan, lo que agregué es básicamente esta sección y dejé de imprimir estos dos. Les muestro lo que hace el programa. Cancelamos, ¿sí? Perdón, acá me faltó poner punto y coma en vez de punto. Fíjense cómo es de crítico esos puntos y coma que les comentaba anteriormente. Si no se ponen, marcan como error en el programa. Entonces me había faltado ese punto y coma. Listo. Empieza a subir, dice subido. Entonces lo que va a hacer esencialmente el programa es, como aquí no hay cambio de minutos, pues me desplegó la temperatura, pero avanza, ¿sí? En el momento que este llegue a 50 me debe desplegar
el valor de la temperatura. Va a ser erróneo ahorita porque pues no son 60 datos, ¿sí? 5 grados es incorrecto. Pero a partir de aquí ya va a empezar a ser correcto porque debo de esperar a que transcurra todo un minuto para estar seguro que lo que está mostrándome es lo que corresponde. Entonces, en lo que llega el minuto, les vuelvo a platicar el programa. Esto esencialmente era lo mismo que ya teníamos originalmente. ¿Qué agregué como extra? Básicamente un valor a comparar de minutos que va a ser el valor anterior, es decir, este 50 y compara contra este 50, el anterior contra el que continúa. Es lo que va, para eso va a ser el Bmin, donde va a estar haciendo la sumatoria y donde van a dividir entre 60 para el promedio. Entonces, con esos tres datos, esto es crítico. Este valor donde tomo el tiempo es el que sigue, de tal forma que una vez que ya imprimió, me toma el valor que sigue, ¿sí? Para que no, perdón, me toma ese dato y vuelve a ejecutar el tiempo y ya tengo el siguiente dato. Fíjense, ya va a llegar al minuto y automáticamente me desplegó el promedio de la temperatura. Recuerden, tomó 60 datos. Entonces, esta parte me está tomando el tiempo de los minutos 51 contra 51 no son iguales, entonces si son iguales, lo que está haciendo es sumar todas las temperaturas que está leyendo previamente. Recuerden que las está leyendo acá con el analog rig y toda esta conversión, ¿sí? Y me está diciendo que se salte a la siguiente línea. Aquí no me imprime nada, solamente se salta a la siguiente línea. Pero en cambio, cuando llega a la diferencia entre estos dos valores, que es 51, que llega al 52, como son diferentes, entonces le estoy diciendo que toda esta sumatoria lo divide entre 60 y lo manda a imprimir, que es BPT. Y una vez que se hace eso, entonces regresa el valor de esta sumatoria a 0 para que vuelva a empezar a los datos. Entonces, fíjense, ya va a llegar al 50 y al 60, entonces este va a cambiar a 52 y ahí me despliega el nuevo promedio de temperatura. Entonces, así no estoy leyendo la temperatura cada segundo, no la estoy desplegando, sino estoy tomando el promedio de 60 datos de temperatura y al final despliego ese promedio en la pantalla. Entonces, de esta manera tienen cómo se conecta tanto el módulo de reloj como el sensor de temperatura, los uno en un mismo programa y puedo hacer variaciones de este programa de tal manera que pueda estar monitoreando cada tiempo que a mí me interese. Pues igual podría ser para cada hora, en vez de guardar acá el valor de min, me interesaría guardar el de hora, ¿sí? De tal forma que aquí lo comparo contra hora y ahora estaría guardando el promedio de 3600 datos. Entonces 3600 sería la división de acá porque sería el número de segundos que transcurriría, 3600 datos y tendría el dato de promedio de temperatura de cada hora. Entonces fíjense cómo sería interesante, ya va a aparecer el tercer valor de promedio. Entonces ahí tienen cómo se programa el módulo de reloj y el de temperatura.